Bueno, y arrancamos con lo que es el resumen de la semana 3. A lo largo de esta semana vimos lo que es el concepto de espacio vectorial. Y vimos otro par de conceptillos por ahí, pero lo más importante con lo que partimos fue con el concepto de subespacio vectorial. Entonces, bueno, es con lo que empiezo este resumen, ¿vale? Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para poder hablar de un subespacio vectorial de un espacio vectorial dado? Pues es tener un espacio vectorial, primeramente. Tenemos a nuestra B de K, un K espacio vectorial, y luego tener un subconjunto de ese espacio vectorial, ¿no? Es decir, W subconjunto de B, ¿vale? Y bueno, decimos que tal cual una W es un subespacio vectorial de B, si solamente si W con la suma restringida W cruz W y el producto por escalar restringido a K cruz W, es decir, la operación suma con dominio W cruz W y la operación producto por escalar restringido al dominio K cruz W, es un espacio vectorial por sí solito, ¿vale? O sea, en general, resumiendo esto, sería tener que W con el mismo campo, con la suma restringida W cruz W y el producto restringido a K cruz W y ahí algún cero de nuestra W, es un espacio vectorial. ¿Ah? Con estas características decimos que estamos trabajando con un espacio vectorial. Y bien, con esto ya dado, viene la proposición importante que les mencioné desde el resumen pasado y que si vieron el luego, que es una característica para decir luego si un subconjunto de un conjunto dado es un subespacio vectorial de este conjunto, ¿vale? Y esa proposición es esta, que nos dice que para un VK espacio vectorial y un W subconjunto de B, tenemos que W es un subespacio vectorial de B, si solamente si se cumplen tres características. La primera es que sea cerrado bajo la suma, es decir, para todos B y W en W, la suma de esos dos está en W, que es cerrado bajo la multiplicación por escalar, es decir, para cualquier alfa perteneciente a nuestro campo y W perteneciente a nuestra W, A por W pertenece a W, y finalmente que 0 de nuestro espacio vectorial B sea un elemento de W. Y aquí una pequeña anotación, y es que en un primer momento puede parecer y uno puede decir, sí, es que se preservan todos los elementos distinguidos que tenemos en una subestructura de nuestra estructura más grande. Y lamentablemente esto no es del todo cierto. Les voy a brindar un contraejemplo. Pensemos, por ejemplo, en estar trabajando con el anillo Z y estar trabajando con Z cruz Z, con la operación usual con la operación usual con la cual estuvieron trabajando inclusive en Caen y todo eso, ¿no? Es decir, A, B más C, D sea igual a AC más BD y el producto de dos elementos en Z cruz Z, es decir, A, B, producto, aquí voy a ponerle un tachicito, producto C, D igual ay, aquí que hice, no, olviden esto, es A más C, B más D, y aquí es AC, BD, ¿vale? O sea, con estas dos operaciones es fácil probar que esta Z cruz Z también se trata de un anillo. Y un poco extendiendo lo que conocemos como subestructuras algebraicas, les comento que en general nos movemos con esta definición que fue planteada para lo de subespacio vectorial, ¿no? Es decir, ¿de qué estaríamos hablando, por ejemplo, cuando estamos hablando de un subanillo? Estamos hablando de un subconjunto de nuestro anillo principal, tal que con las operaciones restringidas a ese subconjunto es un anillo por sí mismo, ¿no? Y lo mismo para grupos, lo mismo para las distintas estructuras algebraicas con las que estén trabajando. Y en este caso tenemos por ejemplo, es fácil probar que la unidad en esta cosa es el 1,1 y el neutro aditivo es el 0,0, ¿no? Fácil de probar. Sin embargo, si estamos trabajando con, por ejemplo, el subconjunto Z cruz, el conjunto que contiene a 0, podemos igual ver que esto se trata de un subanillo con el mismo neutro, pero con diferente neutro multiplicativo. Ahí podríamos tener como neutro multiplicativo al 1,0. Entonces, por eso, en general, para estructuras algebraicas así súper general,
no necesariamente vas a tener que el cero de el elemento distinguido de tu conjunto grande esté en tu conjunto, sino que podemos tener que esa misma estructura algebraica, esa misma subestructura algebraica, como es su propia estructura algebraica, tenga sus propios elementos distinguidos, ¿no? Como lo estoy mencionando acá, con este subconjunto de este conjunto dado, ¿vale? Entonces, bueno, pequeña aclaración y lo que son la definición de subespacio vectorial y la proposición importante, y pasamos al siguiente pizarrón. Y bueno, lo que son ya las definiciones que se vieron de lo que son matrices. Tenemos primeramente, para definir algo, pues que tener ya la notación de cuando estamos denotando nuestra matriz, ¿vale? Y pues bueno, lo primero que hacemos es definimos la transpuesta de una matriz, ¿no? Si tenemos a nuestra matriz A y J de M cruz N, nuestra matriz transpuesta va a ser nuestra matriz AJI de N cruz M, ¿no? Es decir, estamos intercambiando los valores A y J por AJI, ¿vale? ¿Y cómo se vería esto en un ejemplo? Aquí mi ejemplo creo que no está tan claro porque me parece que puede ser un poco confuso qué está pasando aquí, porque puede parecer aquí que es muy cuadrada la cosa, pero más que nada vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Tomémonos por ejemplo la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Y escogí esta para que vean que sí podemos sacar transpuestas de matrices que no son cuadradas, ¿vale? Bueno, y aquí lo que vamos a hacer va a ser intercambiar nuestras filas con nuestras columnas, ¿vale? Es decir, poner esta que es nuestra fila, ponerla en forma de columna, y nuestras columnas ponerlas como filas, ¿vale? Y para esto tomamos como referencia lo que es la diagonal, lo que se podría hacer de tomarnos nuestro puntito hasta arribita y continuarlo en diagonal hasta lo más abajo posible que podamos, y hacemos nuestro intercambio, ¿no? Es decir, aquí para nuestra transpuesta estamos cambiando lo que son las entradas AI con las AJI, las AIJ con las AJI, entonces sería 1, 3, 5, y en el otro pues sería 2, 4, 6, 2, 4, 6, ¿vale? Entonces así lo construyen en general. Por ejemplo, con otra matriz que se me puede ocurrir sería, es que podría poner una más sencilla, nada más una fila o una columna, pero ahora voy a hacerlo con una cuadrada. 2, 3, 4, 5. Igual para sacarle su transpuesta. Aquí falta que sea transpuesta, si no se entiende qué estoy haciendo. Igual lo ponemos nuestra diagonal para tomarlo como referencia. Y intercambiamos columnas con filas y filas con columnas, ¿vale? Aquí esta sería nuestra fila, entonces la cambiamos a una columna y tendríamos 2, 3. Y aquí nuestra fila la cambiamos por columna 4, 5. ¿Vale? Y nada más pues la diagonal se preserva, y es justamente por lo cual denoté esto, y es como si pasaras todos los elementos que están abajo de la diagonal a la parte de arriba y todos los elementos que están arriba de la diagonal a la parte de abajo, ¿vale? Y así comprendemos lo que es una matriz transpuesta. Y esto se puede definir de manera formal, por supuesto que sí, y si quieren hacerlo ahí, pues sencillo, ¿no? Con la definición que dimos de funciones para entender lo que es una matriz, ¿vale? Y bueno, otras definiciones que se dieron: matriz cuadrada. Una matriz es cuadrada, de hecho ya lo ocupé en la parte de acá, si la cantidad de filas es la misma que de columnas, ¿no? Es decir, si m y n son el mismo número. Y ahora, definiciones para matrices cuadradas. Definición para una matriz triangular superior, primero lo puse acá arribita, es que toda la parte de abajo de la diagonal sea cero, ¿no? Aquí se ve horrible. Sí, lo sé, puede parecer que no se entiende qué está pasando en este triangulito, pero lo que estaba notando es, tienes tu diagonal, no me importa que pase arriba, pero todo lo de abajo de la diagonal tiene que ser cero, ¿vale? Es decir, siempre que nuestra i vaya a ser mayor que la j, vamos a tener puros ceros, ¿va? Y la de inferior, la triangular inferior, y bueno, ¿por qué triangular? Porque aquí se forma justamente un triangulito, ¿vale? Y bueno, también tenemos lo que es triangular inferior. Triangular inferior es lo contrario, ¿no? Acá abajo no me importa que pase, aquí ya tengo mi triangulito, no me importa que pase, puedo tener números extravagantes, lo que sea, pero arriba de la diagonal, es decir, cuando la i es menor que la j, voy a tener puros ceros, ¿vale? Entonces, bueno, así definimos lo que es una matriz triangular superior y lo que es una matriz triangular inferior.
Y bueno, también tenemos la definición de lo que es una matriz diagonal, y es que tanto en la parte de arriba de la diagonal como en la parte de abajo de la diagonal tenemos puros ceros, ¿vale? Y como mencionó Adri, eso va a ser muy importante para trabajar, sobre todo, no sé si vamos a hacer ese tema, pero sobre todo lo va a hacer para lo que es álgebra lineal 2, ¿ok? Y bueno, últimas definiciones. Tenemos que A es una matriz simétrica. Esto me estoy moviendo nada más para matrices cuadradas, ¿no? Si, solamente si, A es igual a su respuesta. Y pueden hacerlo general y decir que cualquier matriz es simétrica si es igual a su respuesta, pero pues van a terminar llegando que M es igual a N, ¿no? Porque estás intercambiando justamente filas con columnas, ¿no? Entonces, para que sean iguales tiene que ser N igual a M. ¿Ok? Y A es antisimétrica si, solamente si, A es el inverso aditivo de su transpuesta, ¿vale? Bueno, estas son las definiciones que se dieron de lo que era de matriz y con las cuales vamos a estar trabajando aquí en adelante. Y con esto pasamos al último tema. Bueno, y aquí pasamos a lo que son las últimas definiciones. Bueno, últimas definiciones, ¿no? Bueno, sí, última definición y varias propiedades, ¿no? Primero, propiedad que vieron es que si tienen W1 y W2, esto denota subespacio vectorial de BK. Tenemos que W1 es unión W2 es subespacio vectorial de B. Si, solamente si, W1 es subconjunto de W2 o W2 es subconjunto de W1. Y me parece que solamente vieron ahí, vieron el regreso, o sea, vieron que si tenían estas características, entonces tenían esto, de lo de que tenemos subespacio vectorial. Y nada más puedo dar un hintazo para el regreso, que es no lo hagan directo, sino háganlo por contrapositiva, ¿no? Es decir, supónganse que ninguno está contenido en el otro, entonces hay un elemento aquí que no está acá y otro elemento aquí que no está acá. Y sumen esos dos elementos y vean que no pertenecen a la unión, ¿vale? Es mi recomendación. A este teorema se puede generalizar a uniones más, por lo menos a uniones finitas de W1 y W2. Se puede generalizar un poco más, pero es más difícil hacerlo. Pero ahí pues si quieren intentarlo. Y también tenemos que W1 intersección W2 es un subespacio vectorial de B. Y se puede generalizar súper fácil a intersecciones arbitrarias de W's, ¿vale? Entonces, y sobre todo eso va a ser muy importante para lo que vamos a estar trabajando con espacio vectorial generado, que vamos a ver, yo creo que esta semana. No sé qué tanto vamos a avanzar esta semana, pero según yo sí deberíamos de verlo esta semana, ¿vale? Vemos que nunca en la vida W1 diferencia W2 va a ser un subespacio vectorial y nunca en la vida el complemento de un espacio vectorial va a ser un subespacio vectorial por una simple y sencilla razón, porque ninguno de estos dos elementos va a tener al cero. Entonces ya desde ahí tenemos un mega fallo. Y bueno, lo demás que vieron fue la definición de suma de espacios vectoriales, que es sumar elemento por elemento, es decir, el conjunto de los B1 más B2 tal que B1 pertenece a W1 y B2 pertenece a W2, ¿vale? Y con esto lo interesante que vieron es que la unión de W1 y W2, y esto sobre todo va a ser importante para el espacio vectorial generado, está contenido en W1 más W2, y ese W1 más W2 sí es un subespacio vectorial de nuestro espacio vectorial con el que estamos trabajando, ¿vale? Y bueno, aquí nada más un pequeño detalle, normalmente decimos B es suma directa de W1 más W2, ¿no? Sin embargo, bueno, luego puede ser que nada más estemos trabajando con W1 más W2, ¿no? Entonces, en general nada más decimos cuando dos conjuntos espacios vectoriales son suma directa, ¿no? No como tal que te den el total, ¿no? Y entonces decimos que una suma de W1 más W2 es suma directa de esos dos elementos, si solamente si la intersección de los conjuntos es el conjunto que nada más contiene nuestro cero vector, ¿vale? Y bueno, lo último que vieron, y esto lo vieron con Lalo y luego lo repasaron con Adri, era que tenemos suma directa de espacios vectoriales si solamente si cada elemento de la suma de los conjuntos, de los espacios vectoriales, se escribe de manera única. Esto fue el último que probaron y esto va a ser muy importante, sobre todo para lo de demostrar la existencia de bases, ¿vale? Bueno, no existencia de bases, sino todo el desarrollo teórico que tenemos tras de bases, ¿vale? Entonces, bueno, esto fue el resumen de la semana 3.